avanzarles. ¿Les parece? Y entonces, buenas noches, bienvenidos sean todos y todas. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos iniciar con nuestro tema del día de hoy. Y bueno, en nuestra clase del día de hoy vamos a hablar sobre cómo funcionamos. Hablando en un tema completo, vamos a hablar desde aspectos biopsicosociales, fisiológicos, en personalidad, hacia todos estos elementos de qué nos conforma como personas y por ende cómo funcionamos. Y para iniciar con esta parte, ¿me podrían por favor nada más comentar si sí se ve mi pantalla compartida? ¿Todos estamos en la misma página? Sí se ve. Súper, excelente, muchísimas gracias. Bueno, y justo como les mencionaba, para poder comenzar en la parte del cómo funcionamos, vamos a considerar o a ver al hombre como una unidad psicofísica, mente y cuerpo en un todo. Y a partir de esta conceptualización vamos a ir revisando estos elementos que nos van conformando a lo largo de nuestra historia propia, pero también de manera colectiva. Y justo pues para poder iniciar con esta parte me gustaría explicarles cómo se conforma la personalidad o qué elementos nos conforman en la personalidad. Y pues la personalidad, ahorita vamos a definir qué es la personalidad. Vamos a poder identificar que está constituida por dos elementos importantes, que yo estoy segura que por ahí son términos que han escuchado, que incluso a lo mejor han utilizado, pero ahorita vamos a clarificar cuál es la definición real y el uso que tienen estos dos conceptos en la constitución como personas. Y bien, estos dos elementos son el temperamento y el carácter. Que el temperamento son todas aquellas reacciones psíquicas de un carácter genético o hereditario. Te vamos a ver algunos elementos puntuales e importantes que los conforman. Y por otro lado, el carácter son influjos propios y que el entorno, a su vez, va provocando para construirnos. Como les mencionaba, pues vamos a ver a la persona como una unidad y por ende la personalidad de cada uno y de cada una de nosotras y de nosotros es única porque hay elementos muy puntuales y específicos que lo van generando. Y entonces, dentro de los componentes que podemos encontrar que van a generar esta personalidad única, son, vuelvo a repetir, el temperamento, el carácter, pero también vamos a encontrar bases genéticas, todas aquellas cuestiones heredables de nuestros antecesores, también nuestra biografía personal, que son estos elementos propios que por aprendizajes, enseñanzas con el entorno y con la interacción de las situaciones que vamos viviendo, vamos construyendo este bagaje de biografía personal que le va imprimiendo este carácter de autenticidad o único a la personalidad que tenemos y también la influencia sociocultural, que aquí va a estar muy determinada por varios aspectos, por elementos geográficos, por elementos contemporáneos. Vamos a hablar de cuestiones de tiempo, espacio, del espacio demográfico en el que nos ubicamos, qué usos, qué costumbres tiene la cultura en la que nosotros crecemos y nos desarrollamos, y eso también le va a imprimir esta parte de autenticidad a la personalidad. Esto es también un factor importante porque quizás a lo mejor ustedes han visto o han escuchado que hay personas provenientes de otros espacios demográficos, de otros países, y que su cultura les puede imprimir ciertos elementos a sus formas de ser o a sus formas de conducirse. De repente a lo mejor podemos llegar a escuchar que las personas de Latinoamérica o las personas mexicanas somos muy cálidas, somos
muy dadas a arropar a las personas, sean nuestros, del mismo país, de la misma ciudad o incluso extranjeros. Y en cambio, por ejemplo, hay algunas personas o en aspectos de europeos que a veces son un poco más fríos en el trato, en la forma de incluso incluir a las personas. Y eso tiene que ver con estos elementos o con este componente que es la influencia sociocultural, que los elementos de usos y costumbres de la cultura y en el espacio demográfico en el que nos desarrollamos le imprime o le genera a esta personalidad, porque incluso no solo nos tenemos que ir como a estas cuestiones demográficas tan extremas, yo ahorita ponía el caso de Latinoamérica versus Europa, pero incluso aquí mismo en México, a lo mejor a ustedes les ha tocado, no sé si todos y todas las participantes de hoy sean originarios de Guadalajara, de Jalisco, de esta parte, pero y si no, o incluso si ustedes entre sus conocidos, entre familiares, incluso tengan personas originarias o que viven en algún otro estado, incluso hay aspectos provenientes de la cultura que nos distinguen, ¿no? O sea, en tratos, en vocabulario, en muchos otros elementos que también le va dando como esta característica de autenticidad o esta impresión única a la personalidad que cada uno y cada una vamos a ir construyendo a lo largo de nuestra vida y que es un elemento que va a ser así desde que estamos a los 0 meses, desde recién nacidos hasta que llegue el plazo, ¿vale? Y bueno, justo para poder identificar o dar como más concretez a estos elementos, pues vamos a definir qué es la personalidad. Ahorita hablábamos de algunos elementos que la conforman, ahorita vamos a centrarnos a hablar qué es específicamente la personalidad. La personalidad es la integración de todos los rasgos y características que van a determinar la forma de comportarse o de conducirse de cada uno de los individuos y se van a desarrollar a partir de 3 características importantes. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado un poco sobre estas características en nuestra clase pasada en relación a qué efectos surten o ejercen en nuestra vida, que son parte de lo que ahorita también estuvimos un poco mencionando. Y estas características las podemos dividir en 3 principales, que son las ambientales, las biológicas y las sociales, ¿vale? Y hablábamos de estos 2 elementos o componentes sumamente importantes que dan como base a este desarrollo de personalidad. Y esos 2 componentes son el temperamento, que es un fenómeno natural, emocional, que se presenta a causa de factores genéticos o hereditarios, donde podemos encontrar reflejo en la parte de sentimientos y emociones. Y por otro lado, tenemos la parte del carácter, que el carácter son todas aquellas características que vamos a ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida por experiencias y por relación con el entorno que van a conformar nuestra personalidad. Y algunos elementos que nos permiten ver reflejo del carácter son a partir del comportamiento y en la parte del lenguaje. Aquí les pongo algunas otras características más puntuales de estos 2 componentes porque son uno de los principales componentes o los componentes más importantes en el tema de la personalidad. Y entonces hablamos que el temperamento es una cuestión innata, que tiene una constitución heredada de una dimensión biológica. Su origen es genético, por lo cual nos habla de que no es modificable y no va a ser cambiado por los actos, se va a mantener de una manera estable y constante a lo largo de nuestra vida. Tiene una cuestión somática, una dimensión somática, por eso que veíamos que su forma de reflejarse o de expresarse es a través de las emociones y los sentimientos. Usualmente su forma de manifestar no es controlable cuando se expresa. Ya lo que posteriormente pueda surgir a partir de esa expresión sí puede ser controlable, pero en un inicio la expresión del temperamento no va a ser controlable. Es algo que va a surgir porque es la forma que yo estoy interpretando o estoy eh, dándole significado a la situación que estoy viviendo, ¿vale? Por otro lado, vamos a encontrar que el carácter
es aquel que se va a ir adquiriendo a partir de la constitución de hábitos aprendidos, hábitos educativos y relacionales. Tiene una dimensión más biológica y social porque ya es un complemento más de un todo. Tiene un aspecto de origen genético, pero también muy influenciado por lo aprendido y por ende nos da esta capacidad o esta característica de que puede ser modificable a lo largo de nuestra vida, ya sea de forma consciente, porque yo estoy siendo muy consciente y comprendiendo que mis formas de afrontar y de resolver no están siendo quizás las más funcionales o las más adecuadas, perdón, o ya no me siento identificado o identificada con esas maneras y entonces busco modificarlas o cambiarlas o incluso las propias características de etapa de vida en la que me puedo encontrar, de la situación o el momento en el que me encuentro, también pueden ir generando que yo haga estas modificaciones o ajustes, ¿vale? Entonces, vamos hablando de todos estos elementos y podemos identificar que el carácter más un conjunto de temperamento y hábitos aprendidos más el comportamiento nos van a dar como resultado final a la personalidad. En esta parte también es importante que nosotros logremos identificar que hay varios factores que van permitiendo o van dando pauta a que podamos comprender cómo funcionamos. Ahorita estuvimos hablando de todo este elemento de la personalidad, cómo se compone, qué factores o qué componentes la generan o la constituyen, y es parte de lo que da explicación al cómo funcionamos, pero también hay algunos otros elementos fuera de la personalidad que influyen o son parte de la explicación o del conjunto de cuestiones que van a generar el cómo terminamos funcionando como seres humanos. Y parte de algunos de esos otros elementos, además de la personalidad, vamos a encontrar funciones cerebrales, como la parte de la inteligencia, vamos a encontrar elementos cognitivos, como la interpretación y la percepción, que nos van a ayudar a justo ir generando y adquiriendo estas experiencias y estos aprendizajes que nos van a provocar un constructo personal, que estas son todas aquellas creencias e ideas que me dan sustentabilidad para responder y para resolver situaciones que voy viviendo. Es como los constructos personales son todos aquellos que me dan identidad en relación a mis valores, a mis creencias, a cuestiones éticas, a la parte espiritual, a todos estos elementos que me van permitiendo desde estos puntos poder resolver, poder responder afrontando situaciones que voy a ir viviendo. También la parte de la tolerancia al dolor, que aquí quizás a lo mejor nos puede sonar más como una cuestión física, pero la realidad es que no solo nos duelen cosas físicas, ¿no? También hay cuestiones emocionales, también hay acciones y conductas propias o de nuestro entorno, sean personas cercanas o no, que nos pueden terminar lastimando. Y entonces por eso es que la parte de la tolerancia al dolor, la tolerancia al malestar, la tolerancia a la frustración, que pueden entrar aquí, también juegan un papel fundamental o importante en torno a cómo nos vamos a conducir y es parte del cómo funcionamos. Y hacia esta cuestión de este centro de control, donde hay un balance y equilibrio entre todo lo externo y todo lo interno. Que ahorita a lo mejor estuvimos hablando de muchas situaciones más de origen interno, intrapsíquicas, como la parte de la personalidad, la conducta, los pensamientos, los constructos personales, la percepción, las emociones, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de ellas de forma puntual,
pero también los elementos externos, ¿no? O sea, lo que mencionábamos de la influencia de la cultura, del entorno, del espacio donde me relaciono, y incluso también en la parte familiar o de mi grupo con el que convivo, qué elementos lo conforman, entrarían en la parte externa. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo muy bien. Va, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a adentrarnos también a revisar algunos otros elementos, complementando algunos que ya vimos y vamos a revisar algunos otros que no, que nos van a ayudar a generar lo que buscaríamos o denominaríamos como una mente saludable o un equilibrio emocional, ¿vale? O la famosa salud mental. Entonces, dentro de estos elementos que nos pueden ayudar a generar o tener una mente saludable, vamos a encontrar bases fisiológicas, una base espiritual, la motivación humana, emociones y afectividad, conducta y comportamiento, la conciencia, la persona en comunidad o el cómo se relaciona con su entorno y la superación y trascendencia. En la parte fisiológica vamos a poder encontrar que hay ciertos elementos puntuales que nos pueden ayudar a identificar a la cuestión fisiológica que va a determinar el cómo funcionamos. Algunos de estos elementos que encontramos en la parte fisiológica son sentidos, sensaciones, percepción, discriminación y el sistema nervioso central. De hecho, el sistema nervioso central es uno de los sistemas funcionales más importantes que nosotros tenemos a nivel cerebral, ya que este nos permite comandar órdenes al resto de nuestro organismo, sistemas u otros órganos que nosotros tenemos para la función adecuada en todos los aspectos: respiratorio, cardíaco, pulmonar, digestivo, muscular, etc., etc., ¿vale? Entonces, vamos a encontrar que en la parte fisiológica, estos elementos nos permiten funcionar desde un ámbito fisiológico. En la parte espiritual, algunos elementos que nos permiten funcionar desde este ámbito son la representación abstracta y memoria, la interpretación y conocimiento universal de las bellas artes. Toda esta cuestión de lo que a nosotros nos da un sentido, nos da incluso tranquilidad, nos da percepción de pertenencia, de seguridad, entran en la parte espiritual. La parte religiosa también es una parte fundamental que nos construye en el ámbito espiritual y va a determinar cómo funcionamos a partir de esta unidad compleja de varios elementos. La parte de motivación vamos a identificarla partiendo de esta pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Quizás muchas veces ustedes se lo han preguntado hacia sí mismos o mismas o hacia alguna otra personita de su entorno. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué actuaste de esta manera? ¿Por qué respondiste de esta forma? Bueno, la motivación juega un papel fundamental también a la hora de ejecutar acciones y conductas o en la toma de decisiones. Y la motivación va a estar construida desde muchos de estos elementos que estuvimos mencionando. Por ejemplo, la parte espiritual puede determinar demasiado en la parte de la motivación, ¿vale? Y en la parte de la motivación vamos a encontrar estos elementos de consciente e inconsciente, estímulo, respuesta, condicionamiento, voluntad y libertad, y este sentido y dirección. Sentido en relación a lo que para nosotros es valioso, es importante, lo que, con lo que nos sentimos identificados o identificadas, y por ende eso va a marcar la dirección o el rumbo por el cual nos vamos a dirigir tomando decisiones o accionando con esa meta u objetivo al frente. Y por último, bueno, en este apartado tenemos la parte de la afectividad, que este es el relato anímico de nuestra vida.
Aquí podemos encontrar emociones conflictivas o emociones que generan malestar o que generan desagrado, los sentimientos, las pasiones, la manera en la que expresamos nuestra emoción y el autocontrol o regulación emocional. Forman el cómo lidiamos con nuestras emociones y el impacto que éstas terminan teniendo a la hora de accionar ya conductualmente o tomar una decisión ante algo determinado. En la parte de la conducta vamos a encontrar algunos elementos como comportamiento instintivo y conducta, diferencia entre comportamiento y conducta, mediación cognitiva y conductual, persona y acción moral. Todos estos elementos que nos van a permitir y nos van a ayudar a reconocer porque en muchas ocasiones nuestra conducta es la que termina siendo. Si actuamos desde estos procesos cognitivos, como les mencionaba, desde estos constructos que vamos creando, o en muchas ocasiones lo hacemos con base en el instinto, en esta búsqueda de supervivencia, de resolver rápido, de lo que quizás a lo mejor en ese momento teníamos a la mano y nos permitió resolver desde esa forma, también puede tener un acto impacto en la conducta que tenemos. El comportamiento lo podemos identificar como la manera de actuar ante una situación, lo que desde un aspecto más cognitivo está procesado desde estos constructos que ahorita estuvimos hablando y todos estos elementos de, a partir también de la motivación, todo esto que yo voy construyendo y va generando que determine o concluya cuál va a ser mi acción, cuál va a ser mi forma de resolver una situación. Y la conducta ya es la acción en particular, ¿vale? Por ejemplo, el comportamiento es, ahorita que yo no podía, que tuvimos estos problemas técnicos y a mí no me aparecían las solicitudes para ingresar, pues fue como buscar resolver, planificar qué está pasando, si estoy conectada, cerré y volví a abrir sesión. O sea, planificando cognitivamente desde todas mis estrategias y mis recursos, de qué manera podía resolverlo. Y la conducta fue lo que yo terminé ejecutando, revisando, identificando, contactando. Ya fueron mis acciones como actuar. No sé si esto nos permite poder diferenciar e identificar qué es la conducta y qué es el comportamiento. En la parte de la conciencia vamos a encontrar que va dirigida al estudio del yo mismo. ¿Quién es la persona humana? ¿Quién soy yo? Mi persona y el mundo. Justo como a lograr tener esta claridad de mí en relación a mi entorno y de mi entorno en relación a cómo convivimos y cómo interactuamos conmigo. Esta es la parte de la conciencia. Sí hay que diferenciarlo un poquito también hacia estos elementos de la espiritualidad, porque el ser conscientes es esta capacidad de reconocerme a mí como un ente en relación a mi entorno y reconocer el entorno cómo interactúa conmigo como un ente. Y por ende, poder responsabilizarme, por ende, poder ser consciente y poder percibir, identificar mis acciones o lo que está sucediendo en mi entorno. En la parte de la comunidad, que también es un elemento importante para el cómo funcionamos, porque quizás ahorita todo lo que hemos visto va hacia elementos individualistas, ¿no? Hacia cuestiones propias que cada uno y cada una vamos construyendo. Pero a la hora del cómo funcionamos y el, por ende, qué terminamos reflejando, pues no solo es una composición propia, sino también el entorno influye y la comunidad, que es la parte de integrarnos, participar, formar parte de un grupo,
Usualmente el primer grupo al que nosotros formamos parte cuando venimos a este mundo y nacemos es la familia, nuestra familia nuclear, que usualmente puede estar conformada de mamá, papá y si hay algún otro miembro, hermano, hermana o soy la primogénita o primogénito. Luego la familia extensa, donde ya entran abuelos, tías, primos, etc., etc. Luego, por ejemplo, la parte de la comunidad, de la colonia donde vivo, de la escuela a la que asisto, del grupo religioso al que pertenezco o profeso, como entidad, ¿no? Si vivo, por ejemplo, en Guadalajara, como entidad, en Jalisco, en México, ¿no? O sea, la parte de la comunidad va incrementándose y también el cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos hacia estos grupos va a generar un gran impacto a la hora de nuestra personalidad. Por eso que, por ejemplo, aquí vemos elementos como motivación y necesidades sociales, que esas necesidades sociales usualmente van en una dirección de sentirnos integrados, pertenecientes, aceptados o incluso hasta elementos de seguridad, también pueden ser cubiertos en la parte de la comunidad. Y el último de los elementos que estuvimos mencionando que forman parte de lo que pueden ayudar a generar una salud mental es la superación. Y la superación la vamos a distinguir o a identificar desde elementos como el amor en pareja, en familia, el significado que yo le otorgo a la parte del trabajo, la importancia y el impacto que tenga para mí, a la felicidad, al servicio de los demás, la parte de la religiosidad e inclusive la definición y conceptualización que yo tengo de muerte puede tener un gran influjo o puede influir de una manera muy puntual en mi búsqueda de superación y autorrealización como persona. Esta parte creo que me gustaría puntualizarla como para poder concretar los elementos que estuvimos mencionando hace un momento, y es que todos y todas podemos llegar a sentirnos de una manera diferente o similar en algunos momentos, pero la manera en la que vamos a reaccionar, nos vamos a comportar, cómo vamos a resolver las decisiones que tomemos pueden ser muy distintas ante un mismo estímulo, ante una misma situación. Y justo esta variabilidad en la reacción va a estar determinada por todos los criterios que estuvimos mencionando anteriormente, ya que son los que nos permiten construirnos como personas, no solo desde un tema ya de personalidad, sino como el todo, como les mencionaba, como esta unidad biopsicosocial que está compuesta por elementos biológicos, sociales, cognitivos y propios, o esta biografía personal propia, es lo que va a determinar que incluso ante una misma situación que estemos viviendo varias personas, podamos sentir lo mismo, pero reaccionemos de maneras distintas. Por todos estos criterios que estuvimos compartiendo, ya que es lo que nos va a dar como este sello de identidad a cada uno y a cada una. Y es importante poder comprenderlo porque entonces si nosotros comprendemos estos elementos, eso nos va a permitir poder ser empáticos, comprensibles y compasivos con las personas de nuestro entorno, pero también sobre todo y principalmente con nosotros mismos y con nosotras mismas, porque en muchas ocasiones, a partir de comparaciones que podemos hacer con personas de nuestro entorno, claro, si fulanita o si sutanito actuó de esta manera ante esta situación, si ya lo superó, si ya avanzó, si está logrando sus metas y sus objetivos, ¿por qué yo no puedo? ¿No? Y creo que es una parte importante a comprender
que cada uno y cada una de nosotros está conformado por varios elementos. Aquí mencionamos los principales que nos permiten darnos este sello de identidad, pero también es lo que comenzamos a reflejar al exterior. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Excelente, gracias. Y como les mencionaba, me gustaría que habláramos un poquito de manera puntual sobre las emociones. Si ustedes se fijaban, ya hablábamos de la parte de la emocionalidad, como de los elementos que nos ayudan a generar una mente saludable, pero me gustaría que lo hiciéramos de una manera un poquito más puntual y no como desde el general de las emociones. Sí, pero ¿cuáles son esas emociones, no? Y entonces me gustaría hablarles o presentarles a las emociones primarias. ¿Por qué las menciono como emociones primarias? Es importante que nosotros comprendamos o identifiquemos que las emociones pueden ser divididas en emociones primarias o emociones básicas y en emociones secundarias. Las emociones secundarias suelen provenir de las emociones primarias o de las emociones básicas. Son como una ramificación constituida de estas emociones, ya que estas emociones primarias tienen funciones importantes o particulares, tienen una razón de ser, por eso es que las experimentamos. Por eso quería también detenerme de manera puntual en cada una de ellas para que podamos conocerlas un poco mejor, pero sobre todo comprender cuál es su función, porque en muchas ocasiones evitamos o invalidamos tanto las propias como las emociones de las personas de nuestro entorno. Y entonces no estamos comprendiendo que cuando nosotros experimentamos una emoción, lo hacemos porque esa emoción nos está queriendo transmitir un mensaje, nos está queriendo decir, oye, escucha, esta situación que tú estás viviendo está significando esto para ti y por ende estás experimentando esta emoción, porque justo es de esa manera en el cómo nosotros terminamos sintiendo una emoción. Las emociones son respuestas fisiológicas que nosotros experimentamos a partir de otorgarle un significado o una interpretación a una situación determinada. ¿Vale? Y entonces las emociones buscan cubrir funciones que nos permitan adaptarnos ante la situación que estoy viviendo por la interpretación que yo le di a esa situación. Y entonces, quizás muchos y muchas ya han visto, conocen, han escuchado, experimentado o vivido en carne propia estas famosas emociones primarias, donde encontramos al enojo, miedo, sorpresa, alegría, tristeza y asco. Vamos a iniciar con el enojo, que suele ser como una de las emociones que más conflicto de repente nos suele causar cuando las experimentamos. Algo también importante de mencionar es las emociones, como cumplen funciones, no las podríamos clasificar o dividir en emociones positivas o negativas. Quizás algunas veces han escuchado que hay personitas que las denominan de esa manera, pero en realidad va más por una cuestión de sensación, porque claro, hay emociones que es mucho más agradable experimentar y hay emociones que puede ser desagradable experimentarlas de manera propia o convivir con una persona que la está experimentando. Entonces, por ejemplo, el enojo, podríamos decir que dentro de estas emociones primarias, el enojo podría ser una de esas emociones desagradables que experimentamos, por lo que fisiológicamente nos genera o incluso a veces las repercusiones que nos trae. Pero si nosotros nos comenzamos a permitir a detenernos, a escuchar nuestras emociones, siendo conscientes
que tienen una función y que hay algo que me está queriendo transmitir, entonces las maneras en las que yo puedo actuar puede ser más consciente desde la emoción, regulándola y no solamente desde el impulso que la emoción puede generar, ¿vale? Y bueno, el enojo principalmente va a aparecer, podemos ver que dice que ataca para que puedas defenderte y sobrevivir a cualquier situación que percibas como un peligro. Es importante que la escuches porque te puede ayudar a salir de situaciones conflictivas o incluso de situaciones que tú identificas que van en contra de tus creencias, de tus ideas, de tus valores, de tu ética como persona. Cuando hay una situación que para nosotros significa eso, ¿qué vamos a experimentar? Enojo. Y esta emoción nos sirve para marcar límites a las personas o a las situaciones que puedan amenazar o atentar mi bienestar. Esa es la función del enojo. La alegría, bueno, conmigo siempre sentirás calma y reposo, dice la alegría, y que si la escuchamos, vamos a poder saber qué nos entusiasma, vamos a tener más energía para encarar los objetivos que nos sean placenteros o agradables. Esa es una de las principales funciones de la alegría, permitirnos ajustar y adaptar a entornos, situaciones o personas que sean agradables, que sean placenteras. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del tema de la comunidad, la alegría nos permite poder ser pertenecientes a la comunidad. El miedo. El miedo dice que él existe para que podamos sobrevivir, ya que él evalúa el peligro y nos protege de él. Cuando nosotros identificamos que nuestro bienestar o incluso como tal nuestra vida está en riesgo, vamos a sentir miedo. Por eso dice el miedo que si no lo escuchamos o que si no nos permitimos vivirlo, podemos correr el riesgo y muy grande porque no vamos a ser conscientes de que algo nos pueda llegar a dañar física o psicológicamente. Por eso es importante escucharlo y saber qué situación, qué experiencia me está haciendo sentir miedo, por qué la veo como un peligro y qué podría hacer ante ella. La sorpresa va a aparecer cuando vivimos algo novedoso y te va a ayudar a prepararte para adoptarte más rápido a lo que pueda ser inesperado. La tristeza dice que es muy importante, sobre todo en momentos donde hay pérdidas o hay decepciones, y que si la escuchamos vamos a poder reflexionar para buscar ayuda o apoyo y adaptarnos a las nuevas circunstancias o condiciones que la situación o incluso a la persona que perdimos va a generar en nuestra vida. Pero que si la evitamos, el sentimiento quedará latente y quizás no logremos generar nuevos recursos de adaptación para ajustarnos ante las nuevas condiciones que nos encontremos o que se nos presenten. ¿Vale? El asco, nos va a ayudar a evitar situaciones que puedan ser perjudiciales, principalmente para nuestra salud. Por eso es que quizás sentimos usualmente asco en situaciones como de alimentos, bebidas, como, como que ya no está en buenas condiciones, que está echado a perder, etc., etc., y como que nos da ese asco, incluso a lo mejor hasta sensaciones fisiológicas como una arcada, náuseas, porque es una manera de tu cuerpo de decirte, oye, detente, este producto, este alimento o incluso hasta esta persona podría ser perjudicial para tu salud o para tu bienestar. Entonces, no lo consumas, no lo ingieras, no lo incluyas en tu día.
Como les mencionaba, no existen emociones ni buenas ni malas, ni positivas negativas. Todas son necesarias porque cumplen una función, tienen objetivos importantes del cómo ajustarnos, cómo adaptarnos, cómo afrontar, cómo resolver, qué es benéfico, qué no es benéfico, qué puede ser perjudicial y qué no para nuestra vida. Y entonces, perdón, no podríamos clasificarlas como buenas o malas o positivas o negativas, sino simplemente como emociones, quizás agradables o desagradables, sí, cuando las experimentamos. Y sobre todo, y importantísimo, cuando no nos permitimos sentir nuestras emociones, hay una función menos con la que estamos perdiendo. No estamos cumpliendo la función que nuestra emoción nos está transmitiendo, porque no le estamos haciendo caso, no la estamos escuchando y no la estamos permitiendo sentir. Pero también importantísimo, sobre todo a quienes ejercen paternidad o maternidad con infancias, pues muchas veces las infancias no saben en el tema de las emociones, están aprendiendo y están aprendiendo a identificar qué les dice su emoción. Y muchas veces nosotros no solo nos reprimimos a nosotros y a nosotras mismas nuestra emoción, muchas veces se la reprimimos a otras personas. Muchas veces reprimimos a las infancias o no les permitimos experimentar su emoción y entonces no estamos permitiendo que la función que esa emoción le está queriendo enseñar o transmitir sea identificada, reconocida y sobre todo ejecutada por la personita. Perdón, ¿alguien levantó la mano? Si gusta activar su micrófono, no sé si es alguna duda, algún comentario. Sí, de hecho, buenas noches. Buenas Mi nombre noches. es Isabel. Sí, es un comentario. Ayer, precisamente, mi hijo pasaba por una situación así. Su mejor amiga de la preparatoria se accidentó. Entonces, él sabe cómo les dieron la noticia, pero me llama y me levanta así al borde del llanto. No, Adán, o sea, yo lo conozco. No, le pasó esto, y está muy alterado. Le digo, a ver, tranquilízate. Cuéntame qué pasó. Y ya me platican, ¿no? Y en eso me dice, no, es que me estoy aguantando las ganas de llorar porque está junto con una sobrina mía. Entonces yo le dije, es que tú no tienes por qué reprimir. Si quieres llorar, llora. Le digo, es normal que te sientas así porque tú la conoces. Y el que tú llores es una forma de expresar lo que tú estás sintiendo en este momento. Entonces Totalmente. tú no te tienes por qué sentir culpable o juzgado de que llores. Y yo, por ejemplo, digo, él es varón, tiene 15 años, y yo hablo mucho de este tema con él porque mi percepción es que en nuestra cultura, a veces el hombre, específicamente, está muy castigado en ese sentido de que tú eres hombre y tú no te puedes enojar, tú no te puedes cansar, tú no te puedes frustrar, tú eres el fuerte, tú. Entonces, yo siempre he pensado que el hombre tiene, habla siempre de la mujer, pero que el hombre también tiene una carga emocional muy fuerte, en donde es débil, no sirve para nada. Yo he escuchado términos así, que llora, es que para qué. Entonces, yo le decía, le digo, no, hijo, mira, tú tienes todo el derecho de sentirte así, no culpable, porque es una situación que nos puede pasar a cualquiera. Sí entiendo que te sientas mal, porque la conoces, convives con ella, bla, bla, bla. Y fue un día muy intenso, porque él la que ir al hospital, le digo, mira, espérate, que no puedes. Le tuve que crear todo un contexto, porque al final yo entiendo de que es una edad complicada en cuanto al manejo de las emociones. Entonces, que tengo que ser muy cuidadosa y ahorita que nos está explicando esto, pues la verdad es que tiene muchísima razón porque después de estar como que hablando con él todo el día y decirle, ya hoy se fue a acostar y estaba como que un poco
alterado, pero luego digo, mira, duerme, mañana va a ser otro día, permítete, siempre le digo eso, permítete sentirte mal, incluso cuando estás muy contento, permítete estar feliz, pues eso también es bueno. Sin Sí, embargo, sí soy de la idea de decirle, pues es que no llores, ¿para qué? Ay, no pasa nada. No, 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 al contrario. Y la verdad es que me gustó mucho. No, me marcó a las 6 de la mañana, la verdad es que yo estoy ahorita en otra ciudad. Y yo así como me levanté como un gato triste, ¿no? Así que pasó, ¿no? Y, y a pesar de toda esa situación, a mí me dio gusto una situación de hacerme mal. Está pasando esto y todo esto y aquí. Y luego me decía, es que yo siento que mi abuela no me entiende. Y es que no sé qué, yo, mira, es que las personas ven las cosas de manera diferente. Entonces tú no puedes esperar que lo vean con la misma magnitud que tú, que lo sientan de la forma en la que tú lo sientes. Pero, así, o sea, sí tiene mucha razón, o sea, incluso hasta para nosotros, ¿no? A veces decimos, no me siento mal, no me siento malo, no me siento esto, y reprimimos, pero dije, no, o sea, ¿por qué? Yo sí me permito sentirme mal, yo sí me permito decir ya, ni una más, y la diferencia creo que entre un adolescente y un adulto es que yo como adulto, analizar todo ese estrés, ese cansancio, esas emociones. Y pues la diferencia con un adolescente que yo le veía ayer es que necesita que alguien le diga porque siente que es una olla, ¿no? Que está hirviendo y está a punto de ebullición. Entonces, hace súper padre el tema, me ayuda bastante con toda esta situación. Gracias. muchas gracias, Isabel, por compartirnos. Y sí, coincido contigo en muchos aspectos, también en la parte de la represión emocional, que a veces puede ser más cargada a los hombres que a las mujeres, o incluso ver a las emociones, sea la que sea, como una descripción de nuestra persona, ahorita que hablábamos de la unidad de nuestra persona, como una, como debilidad, o incluso que nos puede poner en un estadio de vulnerabilidad si sentimos o experimentamos una emoción. Y por eso quería ser como muy puntual y no dejarlo como de manera tan general de las emociones o los sentimientos, sino que pudiéramos sí comprender un poquito más, pues cuál es la función o el objetivo que cada una de las emociones tiene en nuestra vida, porque por algo las experimentamos, ¿no? Y también compartirles para retomar un poquito, para ya dar cierre, que ya nos pasamos poquito, perdón, para complementar la parte de las expresiones emocionales. Por ejemplo, ahorita que nos hablabas del llanto, la risa, las mímicas, las gesticulaciones que nosotros hacemos o con las que acompañamos una emoción, son las expresiones emocionales, ¿vale? O sea, cuando nosotros hablamos de una emoción, sí es una forma de expresarla, pero hay otras maneras de comunicar una emoción y no siempre solo es a través del lenguaje, de decirlo, sino también del cómo me permito vivirlo. Mi cuerpo también se está expresando. El llanto, las sonrisas, las carcajadas, cuando aprieto las manos, las gesticulaciones que hago con mi cara o con mi cuerpo, con mis brazos, son formas de expresar las emociones y muchas veces queremos reprimir ellas, queremos reprimir las expresiones, pero también terminamos reprimiendo las emociones en general, ¿no? Entonces, por eso es la invitación a comprenderlas más, a conocer un poco más. Estoy de acuerdo que habrá momentos importantes en los que hay que aprender a regularlas para no actuar desde el impulso de la emoción, pero una cosa es aprender a regular nuestras emociones sin invalidarlas, sin reprimirlas. Eso es un punto importante, ¿vale? Que los invito por ahí a reflexionar al respecto. Y bueno, ya rapidísimo para cerrar, perdón, como les decía, hay emociones primarias y hay emociones secundarias. Esta es una tablita donde podemos justo ver esta parte. Igual si gustan esta información, tanto lo de las emociones como esta tablita, se la puedo hacer llegar a Leslie para que ella me haga favor de hacérsela llegar a ustedes, porque estas emociones que están en este recuadro serían como las emociones secundarias. Si ustedes se fijan, tienen un color o pertenecen a un color. Por ejemplo, aquí tenemos la alegría de amarillo y tenemos otras emociones en un tono amarillo un poco más claro, que serían las emociones secundarias
que provienen de la alegría, como ilusión, satisfacción, placer, entusiasmo, alivio, euforia, deseo, provienen de la alegría, y así muchas otras, ¿vale? Entonces, por ahí les hago llegar esta información para que ustedes puedan tener el conocimiento, pero también puedan comenzar a identificar las emociones. Y bueno, con esto cerraría. No me queda más que agradecerles por su atención. Nuevamente, una disculpa por los fallos técnicos que iniciamos un poquito tarde. Espero que haya sido de su agrado el tema. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de alguien que nos quisiera comentar algo, o hasta aquí todo claro. No, muchas gracias. Al contrario, gracias, Isabel. Muy bien. Gracias, buenas noches. Perfecto. Bien, entonces si no hay preguntas, agradecerles por su atención y por su asistencia. Cualquier cosa, estamos al pendiente. Les hago llegar la información. Que tengan una linda noche y que descansen. Nos vemos. Recordarles, por favor, si nos pueden apoyar contestando el cuestionario correspondiente a esta unidad. Y también recordarles que el próximo miércoles, que es 1 de mayo, no tendremos clases, sino hasta en 15 días. ¿Vale? Entonces, Okay, que gracias. tengan una linda noche, descansen. Buenas Gracias. noches, gracias.